Vamos a encontrar el verbo como otra categoría gramatical y que en su momento el verbo pues tiene otros accidentes gramaticales que derivan del mismo. Para entender nosotros el verbo vamos a entenderlo como la acción que realiza todo ser humano en todo momento. Nosotros regularmente, pues dormimos, despertamos, nos levantamos, nos duchamos, comemos, nos cepillamos, escribimos, trabajamos, etcétera. O sea, todas esas acciones comprenden un verbo. O sea, todo lo que usted hace como acción es un verbo. Y el verbo regularmente es una categoría gramatical que está expresada en una oración y que acompaña como tal, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que va a estar en una oración que acompaña a un sujeto, el sujeto viene siendo, ¿verdad? La persona que va a realizar esa acción como tal. Nosotros hemos visto, por ejemplo, al verbo desde varias acepciones, pero la funcionalidad que regularmente nosotros encontramos, ¿verdad? Que el verbo es la acción que realiza el sujeto en la oración y que por ende entonces este es un predicado. Hasta ahí. Pero ahora nosotros vamos a conocer otros puntos de vista, es decir, otras aplicaciones o un estándar categórico que le vamos a dar al mismo. Ya no solamente lo vamos a ver, ¿verdad? Como la acción, sino dice desde el punto de vista semántico. Los verbos son las formas del lenguaje con que pensamos la realidad como un comportamiento de los sujetos. Y era lo que yo les decía. Usted regularmente como persona está desde que se duerme para descansar, vea, ya tiene usted una acción. Y luego, ¿verdad? Desde que se levanta en adelante tiene usted otra acción. Dime, Jacqueline. Sí, señor. No, nada, gracias. Muy bien. No, no hay problema. Es que vi que levantaste la mano. En Sí. cualquier momento ustedes tengan que intervenir o algo no quede claro, ustedes pregunten, por favor. Entonces, desde ese punto de vista semántico, o sea, el verbo es una forma en la cual el ser humano se expresa y que expresa que toda acción que realiza en la vida cotidiana, en la vida diaria. No es que yo me vaya ahora y ahora que escribo, ¿verdad? Como verbo, no. Toda la acción que nosotros realizamos. Desde un punto de vista morfológico, y la morfología, ¿verdad? Establece, ¿verdad? Una estructura. Entonces dice, el sintagma integrado por un morfema base, y que nosotros ya sabemos que es un morfema porque a inicios del semestre vimos, ¿verdad? Que una palabra está estructurada por un morfema, por un lexema, ¿verdad? A la cual vamos a llamar nosotros en su momento raíz. Entonces tenemos que la base léxica es una raíz. Es decir, toda palabra tiene un origen y que puede dar, esa palabra da vida a una palabra compuesta, a una palabra derivada, a una palabra en desinencia, a una palabra modificada. Entonces ahí ya vamos nosotros sobre la morfología, es decir, la estructura que tiene el verbo. Y entonces nos dice que puede tener una raíz y puede tener un morfema flexivo. Y la flexibilidad establece que nosotros vamos a poder conjugar el verbo y tener variantes. Variantes que vamos a llamar desinencias porque nos van a proporcionar un modo, un tiempo, un número y una persona. Cuando nosotros hablamos de un modo, es el estado que pueda presentar el verbo. El tiempo, sabemos que existe un presente, un pasado y un futuro. El número sabemos que existe en individual y en plural, ¿verdad? Es decir, singular y plural. Y la persona, cuando nosotros utilizamos, ¿verdad? Los pronombres personales para poderlo establecer. Yo, tú, él. Ellos son referidos a la primera persona del plural, del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular. Y cuando decimos nosotros, vosotros, ellas o ellas, estamos refiriéndonos a los pronombres, ¿verdad? En plural. Entonces vean cómo el aspecto morfológico en la desinencia, es decir, en esa variante que presenta el verbo, pues encontramos estos aspectos: modo, tiempo, número y persona. Esto es desde el punto de vista morfológico. Desde un punto de vista sintáctico, la palabra puede funcionar como un núcleo de una oración,
Es decir, nosotros señalamos cómo se establece en una oración de una forma ordenada. Cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, Esteban fue al parque, ahí hay una acción, hubo un desplazamiento, ¿verdad? Imaginémonos a Esteban caminando hacia el parque. Entonces ahí decimos, bueno, ¿cuál es el sujeto? Vamos a decir Esteban. ¿Y cuál es el predicado? Decimos fue al parque. Muy bien. Pero en un momento determinado, recordemos que existe un núcleo del sujeto y un núcleo del predicado. Entonces, cuando nos dice que está establecido como un núcleo dentro de la oración, cuando nosotros decimos en el predicado fue al parque, ¿cuál sería la acción primordial? Es decir, solamente la acción, porque esa es la que funciona como un núcleo. Ese fue, ¿verdad? Se establece como ese desplazamiento y ese es el núcleo del predicado. Entonces, por eso, desde un orden sintáctico, desde un sistema establecido, encontramos que el núcleo del predicado viene a ser, en este caso, el verbo. Podríamos decir fue a la escuela, fue a nadar, fue a pasear, fue al parque, fue a la biblioteca, pero la acción que realizó de ir, y como nosotros lo estamos presentando un tiempo, ¿verdad? Pasado fue, entonces ya me establece, ¿verdad? Esa acción como núcleo del predicado. Y a eso es a lo que nosotros establecemos, ¿verdad? Esta situación como tal. Muy bien, entonces ya vimos 3 puntos. Vimos al verbo desde un punto de vista semántico, es decir, la realidad que expresa, ¿verdad? El concepto que genera en el ser humano de la vida cotidiana. Desde el punto de vista morfológico, es decir, la estructura que tiene. Desde un punto de vista sintáctico, el orden puntual que establece dentro de una oración. Y ahora vamos a conocer de forma extensa la morfología que tiene el verbo como tal. Y entonces encontramos que el verbo en algún momento puede estar o no conjugado. Y que en este caso conjugado contiene desinencias, es decir, información que nos provee la acción que estamos presentando. Dijimos entonces que el verbo conjugado presenta una persona, un número, un tiempo y un modo. La persona, cuando nosotros decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas o ellas, ¿verdad? Estamos señalando a quién se refiere. Cuando yo digo yo, tú, él, solamente nos presenta una persona y entonces la clasificamos como singular. Si nos dijera nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? O ellas, en algún momento nosotros sabemos entonces que ya nos está presentando un número en plural. En el tiempo, si en un momento determinado dijera, ayer, hoy, mañana, fui, ¿verdad? Pensé, desarrollé, escribí, escribo, corro, ¿verdad? O sea, hay un tiempo presente, pasado y futuro. Y en el modo, pues ya es la forma o el estado en que nos lo va a presentar. Y para el modo, pues hay algunos aspectos que en este momento, pues vamos a ver. La información de la persona puede ser en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ahora bien, dije, puede ser yo, tú, él, ¿verdad? Primera y segunda persona. Puede ser nosotros, vosotros, ellas, en primera, segunda y de plural. Pero la función que establece es que si yo digo primera persona, yo, voy a ser un enunciador porque el que está hablando, el que está diciendo la acción soy yo. Pero puedo decir tú, puedo decir usted, ¿verdad? Entonces estoy enunciando algo que ustedes están realizando como acción. Por eso es enunciador. O sea, en la primera me anuncio, en la segunda voy a enunciar, es decir, voy a decir lo que otra persona está haciendo. Y en este caso, la tercera persona es quien realiza, ¿verdad? También una situación. Aquí dice enunciador porque soy yo, enunciatario porque estoy solamente mencionando a alguien más que está haciendo. En la tercera también es alguien más que está haciendo, pero aquí dice tema. Y ustedes se dieron cuenta en algún momento, por ejemplo, cuando hicimos seminario, mencionábamos, ¿verdad?, cómo se había desarrollado, pero en su momento les decía, hablen en tercera persona. Usted busque un libro y le va a presentar todo el contenido en tercera persona, por eso dice tema.
porque regularmente siempre se habla en tercera persona como tal. La información que me presenta en números dijimos que es singular y es plural. Singular cuando es uno y plural cuando son varios. Los pronombres personales son primera, segunda y tercera persona que aparecen en el singular, primera, segunda y tercera persona que aparecen en el plural. Entonces digo primera persona yo, segunda persona tú, usted, tercera persona él o ella. Estos son de singular. Primera persona nosotros corresponden al plural, segunda persona vosotros o ustedes que es plural, tercera persona ellos o ellos que es plural. Entonces es así como se presentan los pronombres. Entonces vean, dijimos al inicio, me presenta una persona, me presenta un número. Ahora vamos a continuar con el tiempo. El tiempo verbal sitúa el acontecimiento, es decir, la acción que se está realizando en relación con el momento de la persona que está hablando, es decir, quien está expresando esta parte. Cuando yo digo simultáneo, es porque es un presente, ¿verdad? Y acá tenemos que aprender a buscar sinónimos y aprender a razonar los sinónimos que pueda tener una palabra, ¿verdad? Porque nosotros regularmente conocemos presente, pasado y futuro. Y aquí me lo cambia, simultáneo, ¿verdad? Presente. Anterior, cuando nosotros decimos antes, ¿verdad? Anterior, es decir, que ya pasó, ¿verdad? Es que nosotros estamos hablando en pasado. Y posterior, ¿verdad? Que va a venir, que se va a desarrollar, estamos hablando en futuro. Entonces, estos términos son la asociación de sinónimos de presente, simultáneo, anterior, pasado, posterior, futuro. Entonces, esos son los tiempos verbales que nosotros regularmente conocemos. También tenemos tiempos, dice, deícticos. En este caso, los deícticos sitúan el acontecimiento de forma directa con respecto al momento del que se habla. Entonces, si dice en forma directa con respecto al momento en que se habla, puede ser un presente, ¿verdad? Un presente, un pasado, un futuro. El problema está en que nosotros a veces encontramos una distorsión cuando, por ejemplo, se sitúa que el evento ya pasó y nosotros lo estamos comentando ahorita, o a la inversa, ¿verdad? Lo estamos contando ahora, pero el evento no ha surgido. Entonces, en eso es donde nosotros encontramos una variante, pero el deíctico como tal es en el momento que se esté hablando, ¿verdad? Los tiempos anafóricos necesitan un punto de referencia, es decir, el evento se sitúa primero con respecto a él. Óigase bien, el evento se sitúa primero con respecto a él, es decir, lo estoy hablando ahorita, pero posiblemente se va a desarrollar en un futuro. Y luego el punto de referencia es que se vincula con el momento en el que se está hablando. Entonces se ha dado, ustedes tal vez se han podido dar cuenta que a veces hablamos como que el evento se presentara en un pasado presente, porque lo vamos a mencionar no como que ya se hizo, sino como que estamos elaborando los hechos o los acontecimientos en su preparación en pasado, pero que el evento no se ha situado. Entonces, por eso es anafórico, porque en algún momento, ¿verdad? En algunas personas presentan dificultad para poder entender. Y aquí también entra, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un pluscuamperfecto, un imperfecto, pero esto lo vamos a ver nosotros también a fondo. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan o comprendan que tenemos el tiempo verbal establecido como presente, pasado, futuro, que hay decléicos, en este caso, perdón, deíticos, que van a ser representados en el momento que se está desarrollando la acción o según, ¿verdad?, cómo se presente esta acción como tal. Tenemos que el modo verbal, dice que el modo está vinculado al compromiso que asume el hablante en la relación con lo que dice. Tenemos un modo indicativo, un modo subjuntivo y un modo imperativo. Y vean entonces, modo, es decir, la forma establecida que nosotros vamos a desarrollar en la acción. Cuando yo hablo de un modo indicativo, su nombre me dice indicar. El hablante lo utiliza cuando enuncia un cierto estado de cosas. Se recuerdan que hace un momento dijimos que somos enunciadores, ¿verdad? Es decir, si se habla en primera, segunda, tercera persona.
Entonces yo puedo estar diciendo yo escribo, ¿verdad? Es indicativo. Alguien está diciendo, ¿y usted qué está haciendo? Ah, yo escribo. Ya le indiqué, ya le mencioné qué es lo que yo estoy haciendo en este instante, ¿verdad? ¿Y usted qué hace, verdad? Estoy sentada, estoy presentándole una situación, ¿verdad? Estoy cansada, ¿sí? Estoy presentándole un estado de cómo yo me encuentro. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias, ¿verdad? Feliz. O sea, le estoy diciendo que en mi ser, ¿verdad? Indicando, informando sobre una acción. Entonces ahí es como nosotros establecemos ese modo indicativo. Aparece un modo subjuntivo, el contenido enunciado en un contexto que la posibilidad es una realidad y en este caso el subjuntivo establece, oígase muy bien, una situación de deseo, de anhelo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en una forma subjuntiva, es una posibilidad, todavía no es una realidad, por lo tanto es algo irreal. Dice, ojalá, ¿verdad? Que pues logremos desarrollar todo con bien para la primera unidad. Yo espero, ¿verdad? Tener 100 puntos. Entonces ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Todavía no se ha desarrollado. Entonces ahí vemos cómo esa parte subjuntiva se presenta en una acción. El imperativo. Y este es muy fácil de entenderlo. El imperativo es de que impera, ¿verdad? De que va a desarrollar en este caso una orden, un pedido o un ruego. La orden, cuando usted le dice escriba, desarrolle, manifieste, siéntese, coma, ¿verdad? Levántese. Y usted no está preguntando si lo puede o no hacer, sino le están diciendo que lo haga. Entonces ahí es una orden, es imperativa. Un pedido, no sé, tal vez ustedes tienen apoyo, ¿verdad? Y les dicen, miren, todos por favor deben de sacar, ¿verdad? Los trastos sucios a la pila. O sea, ¿qué les están pidiendo? Algo que usted desarrolle como tal. O en algún momento, por ejemplo, para las personas que todavía solicitan permisos, ¿verdad? Puede darse y usted le dice a su papá, a su mamá, no sé, a alguien, ¿verdad? Me das permiso para salir, ¿verdad? Y el papá o la mamá le dice no. Y usted dice, por favor, ¿verdad? Por favor. Ese es un ruego, una súplica que usted hace. Sí, por favor, deme permiso, ¿verdad? Permítame. O usted dice, ay, por favor, necesito que me hagan tal cosa. Y todo el mundo, ¿verdad? Ah, no, no puedo. Ahora, ustedes, por favor, ¿verdad? Hacemos una súplica, hacemos un ruego. A eso se refiere, ¿verdad? Esta forma imperativa, a esas tres distinciones que podemos darle. Una de orden, una de pedido o de ruego como tal. Nosotros siempre estamos casi que ni en el orden ni en el ruego, más es en el pedir. Cuando salimos, ¿verdad? No sé si estamos a cargo de alguien, por favor, todos se portan bien, ¿verdad? No quiero venir a encontrar ningún problema. Es un pedido. Por favor, todos, ¿verdad? Dejan ordenado su espacio, ¿verdad? Cuando yo regrese. Es un pedido que hacemos. Entonces, ese es el modo que nosotros podemos ubicar dentro de lo que establece el indicativo, el subjuntivo o el imperativo. Para el indicativo subjuntivo. El indicativo dijimos que indica y el subjuntivo es un anhelo. Se organizan una serie de tiempos. En este caso, los tiempos se reparten, perdón, en dos, en lo que son simples y compuestos. Óigase muy bien. Los simples formados por una sola palabra, es decir, la expresión normal que nosotros conocemos como indicativo y subjuntivo. Para los compuestos, aquí cambia un poquito, porque el verbo haber ya conjugado en un tiempo simple se traslada a un participio. Pero ustedes no se compliquen esta parte, solo entendamos entonces que el compuesto en un momento determinado se traslada a un participio y este participio lo vamos a ver en este momento para que usted pueda establecer. Dice, existe un aspecto para el verbo que hace referencia a la organización temporal interna del suceso de la manera que se lo presenta, es decir, en su integridad o enfocado en un solo momento de desarrollo. Acá regularmente en la integridad cuando nosotros establecemos, ¿verdad? Una acción generalizada y a veces cuando nos enfocamos a un momento, ¿verdad? Específico. Ese es un aspecto.
Nosotros tenemos que dentro de la gramática, pues vamos a encontrar esa parte que les decía, el perfecto simple y el imperfecto, y otras formas aceptuales que vamos a ver más adelante, porque esto sí lo tenemos que manejar a cabalidad. Tenemos entonces los verbos y conjugar. Habíamos hablado de un infinitivo, de un gerundio y de un participio, que era lo que yo les decía en esta parte. O sea, una forma o un aspecto simple es el indicativo y el subjuntivo, como lo conocemos, indicativo que me expresa una situación, en el subjuntivo que me expresa un anhelo, ¿verdad? Hasta ahí. En los compuestos, yo ya voy a establecer el participio y vean acá me los vuelve a mencionar. Cuando yo hablo de un verbo infinitivo, es decir, una acción común y cualquiera, nosotros decimos escribir, saltar, correr, nadar, estudiar, asear, ¿verdad? Desayunar, dormir, descansar, etcétera. Todas esas son acciones. Y si usted escuchó las palabras, por ejemplo, correr, describir, escribir, ¿verdad? Terminan en ir, correr, termina en er, ¿verdad? Descansar, cambiar, ¿verdad? Saltar, terminan en ar. Todos estos verbos que terminan en ar, ir, son verbos que se presentan en infinitivo, es decir, que no se conjuga, ¿verdad? Entonces ahí un verbo infinitivo, comer, saltar, dormir, escribir, correr, bailar, etcétera. En un gerundio dice que terminan en la palabra ando y endo, y que en este caso se puede dar como un adverbio. Entonces aquí dice, el perro recorrió el campo ladrando. ¿Qué acción iba haciendo el perro aparte de correr? Iba ladrando, ¿verdad? Entonces aquí si usted escuchó dice ando, endo. Entonces aquí tenemos ladrando, terminan ando, ¿verdad? Iba corriendo, ¿verdad? Iba pensando, iba caminando y nosotros ya terminamos en ando. Y entonces esos son gerundios. Son acciones presentadas en forma adverbial y que terminan en ando, endo. El participio dice que terminan ado en ido. Entonces aquí, ¿verdad? Ya no es ando, ni endo, ni yendo, sino solamente ado, ido. Cumple las mismas funciones de un adjetivo y, por ejemplo, lo podemos presentar como el hombre cansado. Y aquí vuelve a terminar en ado, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos buscar cualquier acción que termine en ado, ido. Y estas son las presentaciones del verbo sin conjugar. En infinitiva, en gerundio porque ya está establecido y en participio como tal. Ahí nosotros podemos establecer entonces una forma establecida de presentación del verbo. Entonces, para recapitular, dijimos en su momento que el verbo es toda acción que realiza el ser humano en algún momento, ¿verdad? Y que es expresada dentro de una oración. En la oración podemos verlo desde un punto de vista semántico, porque conocemos, ¿verdad? La definición, el concepto que encierra una acción. Cuando usted dice, ¿verdad? Es que voy a comer, pues automáticamente sabemos que va a ingerir alimentos. Entonces esto ya desde la semántica, ¿verdad? Ya nos establece a nosotros una definición, una descripción de la acción. Y las acciones regularmente, ¿verdad? Las hacemos los seres humanos o los seres vivos. En este caso, ¿verdad? Un ser vivo también lo vamos a establecer como los otros animales. Llámese un perro, un gato, no sé, cualquier animalito, ¿verdad? Que formule una acción. Entonces ahí nosotros vemos esas acciones desde el punto de vista semántico. Desde un punto de vista morfológico, pues toda palabra tiene una situación de expresión y una estructura a la cual nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad? La forma morfológica. Sabemos que una palabra tiene una raíz, que en algún momento, ¿verdad? Puede ser flexiva, es decir, que va a tener una variante, porque no es lo mismo que diga yo, tú, ¿verdad? Ya cambian las personas y que lo vaya a mencionar en un tiempo pasado, un tiempo presente, ¿verdad? Yo corro, tú corres, ¿verdad? Él corre. Entonces ya estamos cambiando la acción. Yo corrí y tú corres, ¿verdad? Él correrá.
Entonces ahí la presentamos en distinto tiempo. Yo corro y todos irán a correr. Entonces ya cambiamos, ¿verdad? Del número. Entonces ahí es como nos presenta este estado morfológico. Desde un punto de vista sintáctico dijimos, ¿verdad? Que la oración está compuesta por un sujeto y un predicado, que el predicado tiene un núcleo como tal y a ese núcleo vamos a llamarle verbo. Dentro de la morfología, es decir, la composición que les había dicho, ¿verdad? Que tiene el verbo en todo su funcionamiento, vamos a encontrar una persona, un número, un tiempo y un modo. Dijimos que la persona puede ser primera, segunda y tercera persona, ¿verdad? Enunciador, porque yo solo estoy hablando, enunciatario, porque estoy mencionando una segunda persona, y en el tema cuando se refiere, ¿verdad?, a una tercera persona. Dijimos entonces que la información puede darse individual, vamos a llamar singular, o de muchas personas, que vamos a llamar plural. Los pronombres primera, segunda y tercera persona que corresponden al singular, o primera, segunda y tercera persona que corresponden al plural como tal. Los tiempos verbales, les decía que vamos a establecerlo en presente, pasado y futuro. Los diécticos, ¿verdad? De acuerdo a la situación que se esté desarrollando de forma generalizada. Es decir, la persona que lo está expresando me va a expresar un tiempo, ¿verdad?, en el que está hablando. Yo corro, en este instante está corriendo, ¿verdad? Yo estoy estableciendo esa parte. Un tiempo anafórico, ¿verdad? Es que, miren, yo de por sí corro casi que todos los días, pero eso lo hago casi, ¿verdad? Siempre. Entonces ahí vean, o sea, yo estoy diciendo que ya hago esas acciones, pero lo estoy presentando ahora. Entonces aquí, ¿verdad? Se encuentra de forma anafórica porque una acción que yo realizo antes, pero que la estoy mencionando en este momento. El modo verbal se presenta en indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, ¿verdad? La enunciación generalizada que se puede hacer de una acción. Tú hablas, se le escribe, estamos presentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo la persona como tal? En el subjuntivo es una situación, ¿verdad? De desear algo que no se ha podido desarrollar, ¿verdad? Yo quisiera comer, ¿verdad? ¿En qué momento lo voy a hacer? No sé, o sea, pero es una posibilidad porque yo quisiera comer. Eh, ¿Verdad? Tal vez salga a correr. No sé si lo voy a hacer, pero si quiero, ¿verdad? Entonces hay una probabilidad cuando usted dice tal vez es que pueda ser que sí o no, ¿verdad? Hay un 50% en que sí o un 50% que no. En el imperativo les decía que regularmente es una orden, ¿verdad? Un mandato que se nos da, un pedido, un ruego. Luego tenemos que el indicativo y el subjuntivo se presenta así, de forma simple. Para lo que es indicativo, que expresa una acción, es en el subjuntivo que desea, ¿verdad?, esa acción. En el compuesto, pues ya hablamos del participio, y el participio es cuando nosotros establecemos, ¿verdad?, una terminación del mismo. Tenemos que el aspecto puede ser en un momento totalitario, cuando hablamos en su totalidad, dice, y en otro punto cuando estamos enfocados a un tiempo específico, a un momento desarrollado en el cual nos vamos a enfocar. Y luego los verbos sin conjugar que se presentan en infinitivo, en gerundio y en participio. En infinitivo cuando terminan en ar, er, ir, y en gerundio cuando terminan en ando, endo, o en participio en ado, ido. Y estos son los elementos esenciales que contiene el verbo. Si se dan cuenta, la página abarca de la 1 a la 14. Más adelante vamos a ver la sintaxis del verbo, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema, algo que no haya quedado claro, por favor. No, señor, está todo claro. No, señor. Muchas gracias. Siempre les agradezco por responder. Entonces, Está por bien, favor, muy amable, gracias. Vamos a trasladar de la página 1 a la 14 a nuestro cuaderno y vamos a tratar, óigase muy bien, de ejemplificar mínimo cada elemento, ¿verdad? Aunque sea una oración, porque ya la práctica sí la voy a tener la próxima semana.
Y yo me voy a detener un poquito aquí con el verbo, porque el verbo, si ustedes ven, ¿verdad? Lo presenta en 3 dimensiones, dijimos morfológica, léxica, semántica, y aparte, ¿verdad? Todo aquello que comprende la expresión de la acción como tal. Entonces, en este caso, hoy vamos a trasladar lo que es la información teórica y la próxima semana nos vamos a centrar en la otra parte junto con la práctica, por favor. Así que pueden trabajar de una vez. El fin primordial de estos espacios es que usted no se lleve nada de tarea a su casa, así que tiene el tiempo suficiente para trasladar la información y dejarla subida, por favor, a plataforma. Cualquier duda, pues estoy acá junto a ustedes, ¿verdad? En el espacio.
Por favor, ahora que vamos a retirarnos, volvemos